vamos a conversar dentro de todos estos aspectos. Les decía, la persona con discapacidad, vamos a ver las partes de su marco legal, definiciones, vamos a ver definiciones de lo que significa una deficiencia, una discapacidad, una minusvalía, cuáles son sus características, sus tipos, ¿no? Y qué significa estas siglas que se llama CONADIS, y cómo empieza esta historia de la medicina física y rehabilitación, cómo es la historia clínica y cuál es el diagnóstico que se hace en rehabilitación, cuál es el tratamiento que se hace en rehabilitación, cómo se trabaja con programas, con equipos, cuáles son los objetivos, las metas de rehabilitación. Entonces, de esto nos vamos a encargar el día de hoy. Entonces, la persona con discapacidad tiene un marco legal que se basa en la Constitución Política del Perú desde el año 1993. La Ley 2997.3, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su reglamento de esta ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, se aprobó con el Decreto Supremo número 002-2014, según las siglas del Ministerio, ¿no?, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También existe otro documento legal que es la Resolución Ministerial 013 del año 2015, el cual aprueba una norma técnica de salud, que es la 112 del MINSA, que se refiere a la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Todos estos son los documentos legales en la que se apoya la persona con discapacidad, y también lo utilizamos nosotros y todos los peruanos, ¿no?, para poder ejercer sus derechos, para poder ejercer esa función que le corresponde como persona de discapacidad. ¿Qué significa o cómo define la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 2997.3, la persona con discapacidad? Esta ley dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, y que el carácter puede ser permanente, aunque también hay algunos tipos de esta deficiencia y de tipo temporales, ¿no? Pero acá la ley caracteriza que son permanentes y que esto le permite interactuar con las diversas barreras actitudinales del entorno, y que esto hace a veces que no le permite ejercer o se vea impedida de poder ejercer sus derechos y poder ser incluida plenamente y efectiva en la sociedad, en igual condiciones que los demás. Miren, según la historia, antiguamente, la historia nos refleja que en Grecia, por ejemplo, todos los seres humanos, cuando nacían, y nacían con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, que le faltaba un miembro, le faltaba dos miembros, o tenía cualquier rasgo que no era característico de una persona normal, prácticamente lo condenaban a la muerte, lo aventaban a un precipicio. Y bueno, en el Perú tampoco no está muy lejos de esa verdad. ¿Por qué? Porque acá, cuando nosotros vamos a algunas partes un poco alejadas de la capital y nos encontramos de que le preguntamos a una familia, ¿y cuántos hijos tiene? Y dice, tengo 4, doctor. Y presenta 4, pero sin embargo tiene un hijo que es un síndrome de Down y al mongolito lo han encerrado atrás, porque para ellos no consideran a ese hijo porque prácticamente no vale para ellos. Miren, eso pasa acá en el Perú. Y eso mismo hacía antiguamente. Y bueno, después ya también sucedió en Alemania, pero en Alemania ya aparecieron otros pensamientos hasta que llegó la época del cristianismo y la parte religiosa, entonces los cobijó y cada vez iban un poco más haciendo que estas personas también lograsen vivir. Porque una cosa es ser un ser humano y otras cosas es ser una persona, ¿no? Entonces, ser humano es el que nace. Ahí es un ser humano. Pero para hacerse persona, tiene que pasar toda la evolución, tiene que interactuar con la sociedad. Y eso no es fácil. No es fácil. Ustedes saben, muchos de vosotros vivimos de repente
en un departamento, de algún edificio, y a veces no congeniamos con los diferentes vecinos. Y entonces eso es difícil, y eso es la sociedad, y eso es saber interactuar, ¿no? Dentro de todos. Entonces, imagínense, será peor pues aquellas personas que de repente tienen alguna discapacidad y alguna deficiencia. Entonces, este es el concepto, cómo define la ley a la persona con discapacidad. Miren, para su conocimiento, en el Perú no solamente hay una ley con la persona con discapacidad. Los policías tienen su ley. O sea que el policía, además de tener la ley de la persona con discapacidad, tiene esta otra ley, que se llama Ley que otorga la protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con número 29643. No sé si ustedes el día de ayer en la noche han podido observar a un policía que se le han vulnerado sus derechos, siendo un paciente discapacitado que se cayó de una moto y tenía un traumatismo vértebromedular. Entonces ellos tienen estas dos leyes que los protegen. Y la ley a la que estoy refiriéndome, la ley de discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dice que esta ley tiene el objeto de establecer un marco de protección que asegure la atención en salud, en trabajo y educación del personal con discapacidad por acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio o con ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Esto qué significa? Que el policía que cae en acción de armas es un paciente discapacitado y esta ley le favorece. La ley para el paciente con discapacidad dice que al policía se le debe dar lo mejor. Si hay que operarlo y necesita operarse en el extranjero, se va al extranjero. Si necesita una prótesis, ¿no? Inteligente. Si necesita una silla de rueda electrónica, le dan a ese policía. Si necesita que se vaya a otra parte del país, le van a dar. Lo que ninguna institución de establecimiento de salud acá en el Perú da, ni MINSA ni de salud. ¿Y cómo es eso, doctor? Pues bueno, miren, los policías tienen una prótesis inteligente. ¿Y la prótesis inteligente cuánto vale en dinero? Vale 170,000 soles. Imagínense cuántos Kias, cuántos autos me puede comprar. Esas prótesis no da el salud, esa prótesis no da el MINSA, no da el CIS. Que el paciente queda cuadripléjico. El hospital de la policía le da una silla de rueda electrónica. Nunca digan eléctrica, porque esa es otra cosa. Electrónica. Pero esa silla de rueda, ¿no? Electrónica, le dan a la policía. Eso no da salud, eso no da MINSA. ¿Y por qué? Porque esta ley. ¿Y cómo nace esta ley? Esta ley nace porque, bueno, muchos de ustedes de repente eran muy jóvenes, muy chiquitos, pero pregúntenle a su papá. Antes aquí en el Perú había como si una guerra civil que se llamaba el terrorismo. Y muchos de estos policías ofrecieron su vida. Y muchos quedaron pues prácticamente sin un miembro menos. Quedaron parapléjicos, cuadripléjicos. Entonces esta ley es la que la protege y hasta ahora ha quedado. Por eso que el policía que está en el banco y que de repente le meten un balazo cuidando el banco, ¿no? Y queda pues parapléjico, cuadripléjico, le corresponde además todo lo que es la ley de la persona con discapacidad, también le corresponde esta ley que otorga la protección a los pacientes discapacitados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta es otra parte legal de lo que realmente debemos nosotros siempre conocer. En el Perú la discapacidad se ha evaluado muy poco. No existe un sinceramiento de las estadísticas y ustedes van a leer o están leyendo o ya leyeron ese artículo de esa revista venezolana que a raíz de estas estadísticas que ha sacado el INAI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que hizo un censo en el año 2017, ellos lograron decir que en el Perú existe 3.051.612 personas con discapacidad.
lo cual representa un 10.4% del total de la población en el país, asumiendo que tenía en esa época una población de 31.237.385. Bueno, pues de todos estos grupos que ellos censaron, encontraron que el 48% tenía dificultad para ver, que el 15.1% dificultad para moverse o para caminar, el 7.6% para oír, el 4.2% para aprender o entender, el 6.3% presentaba problemas para relacionarse con los demás. Además, el 18.2% de las personas con habilidades especiales poseen 2 o más tipos de discapacidad. Ahora vamos a ver otros cuadros y ustedes van a ver la diferencia que existe, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, acá hablan en cuanto al género, ahora se habla mucho del género, entonces acuérdense que este gobierno tiene muchas personas del género femenino, ¿no? En los diferentes puestos del Estado. Entonces, acá dice que el 43% de que tienen discapacidad son varones y que la mayor cantidad son mujeres con discapacidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que quiero hacerles entender algo. Todos estos datos se han tomado porque el único organismo que me puede sincerar que una persona es con discapacidad es aquella persona que tiene un certificado de discapacidad y eso le ha hecho que se pueda inscribir en este organismo que vamos a conversar luego, que se llama CONADIS. Entonces, a veces decimos que de repente, pues, el hombre no es el que más acudió a inscribirse a este organismo que las mujeres, ¿no? Entonces, si ustedes ven en los diferentes establecimientos de públicos o particulares, ven ustedes que existen algunos discapacitados. A ver, les voy a nombrar. Si ustedes van al hospital Revalletti, los ascensoristas, muchos son pacientes amputados, son pacientes que tienen una discapacidad. A veces van ustedes a un supermercado y encuentran ahí varios chicos, varios jóvenes con síndrome de Down. ¿Y eso cómo llegaron ahí? Ah, pues porque hay una ley, que es la ley de la persona con discapacidad, que dice bien claro que el 5% de los trabajadores de una entidad pública deben ser pacientes con discapacidad. Y en los particulares, el 3% de los trabajadores deben ser con discapacidad. Entonces, cuando tú te inscribes en ese organismo te va a calificar y te va a pasar la voz y te va a presentar que de acuerdo a tus cualidades que tienes, tú puedes desempeñarte en tal y cual trabajo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros decir, que no existe en la actualidad. Solamente tenemos esta base. Por eso, a raíz de esa base, hay esa estadística, hay ese estudio, ese trabajo que ha hecho esa revista venezolana, ¿no? Utilizando nuestras estadísticas de nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, no se olviden, pues, que de acuerdo a esto, la mayor cantidad de personas con discapacidad son mujeres, con un 57%, y los varones, ¿no? Un 43%. ¿Ven? Esto es lo que les hablaba, este organismo, que es el CONADIS, que quiere decir el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este organismo está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este es un órgano especializado en cuestiones relativas a todo lo que es la discapacidad. Está considerado como un organismo público ejecutor adscrito al ministerio que ya les he mencionado y que cumplen una serie de funciones dentro del organismo, como es regular, fiscalizar y sancionar a las entidades del Estado. ¿Cómo es eso que va a regular, doctor? Sí, pues, es el que tiene que hacer cumplir que la cantidad de trabajadores y todos los derechos que tienen los trabajadores en esa ley a esas organizaciones. Es el que fiscaliza que deben estar esos trabajadores así. Es el que sanciona a las entidades que no han cumplido con hacer dentro de su organización que trabajen estas personas. ¿Y eso qué está haciendo? Eso está haciendo que las está incluyendo a esas personas
a la parte social, a la parte laboral, ¿no? Dándole la oportunidad de poderse desempeñar, probablemente con muchas limitaciones, mucha discapacidad de lo que tiene. Entonces, no nos olvidemos, pues, que este ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es el encargado de asegurar el cumplimiento de estas políticas públicas que orientan a la intervención del Estado en materia de discapacidad. Entonces, toda persona discapacitada debe estar inscrita en el CONADIS. Y para poderme inscribir al CONADIS, tengo que tener el certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad, ya le voy diciendo, eso se da en todas las entidades de salud del Estado, de MINSA, ESALUD, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Y les voy anticipando, el único médico o la persona que está preparada puede dar este certificado de discapacidad es el médico de rehabilitación, el médico de medicina física y rehabilitación. Todos los médicos pueden dar certificado médico, pero el único que puede dar el certificado de discapacidad es el médico de rehabilitación. Doctor, pero yo he escuchado que en la clínica angloamericana hay médico rehabilitador. Sí, pero el médico tiene que trabajar para una entidad del Estado, de las que ya les he dicho. No es que trabaje en una clínica. Y además, si el médico trabaja en una entidad del Estado, o de salud, Fuerzas Armadas o Policía Nacional, tiene que tener un código para poder dar ese tipo de certificado. Tampoco no son todos los médicos de rehabilitación. Son personas que tienen que estar preparadas. Entonces, a veces hay otros sitios más recónditos, que no hay personas que están preparadas, entonces el hospital del MINSA o de salud manda a los médicos a capacitarse al ente rector, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que queda ahora por Chorrillos. Ellos preparan 6 a 8 meses y después de eso le dan su credencial que ellos pueden, ¿no? Que pueden evaluar, pueden calificar y que pueden certificar a la persona con discapacidad. Entonces, para inscribir al CONADIS necesito un certificado de discapacidad. Entonces, todas estas acciones son de tipo transversales con los sectores que formulan e implementan las políticas públicas. Ellos son los que organizan los programas, los proyectos, dirigidos a mejorar la calidad, ¿no?, de vida de las personas con discapacidad. Ahora vamos a entrar, ¿cómo definimos a la medicina física y rehabilitación? Ustedes ya conocen todas las definiciones de todas las especialidades, que es una especialidad de la medicina humana, ¿no? Pero acá, la medicina física y rehabilitación utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos y agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente que tiene deficiencia, discapacidad y minusvalía. Ahora, luego veremos cada uno de estos términos. Pero antes vamos a desglosar. Vamos a ver. Doctor, ha dicho agente físico no ionizante. ¿También quiere decir que hay agente físico ionizante? Sí. Los rayos X, las neuroimágenes, que para poder utilizar esos agentes físicos hay que utilizar un protector. Ustedes ven que todos los técnicos, todos los licenciados, todos los médicos que entran a esas radiaciones tienen un protector especial. Nosotros utilizamos radiaciones, rayos infrarrojos, rayos ultrasonidos, rayos láser, pero no necesitamos protección. Por eso se llaman agentes físicos no ionizantes. Utilizamos procedimientos, utilizamos técnicas, métodos terapéuticos. ¿Cómo son los métodos terapéuticos? Son una forma de ejercicios. Por ejemplo, cuando un paciente me llega con una cervicalgia, yo le digo, hágale el método de Wilson. Y cuando me llega con una lumbalgia, le digo, hágale el método de Williams. Si me llega con un problema del hombro, le digo, método de Cotman, método de Chandler, método de Sperry. Cada método son como 200, 300 páginas, que lo debe saber el médico rehabilitador y lo debe saber el médico licenciado. ¿Cuáles son las técnicas? Hay técnicas que utilizamos, pues. Utilizamos la manipulación vertebral, utilizamos, ¿cómo se llama?, la técnica para poder evaluar la marcha,
para poder evaluar a los pacientes cómo se incorpora, cómo se para, cómo camina. Y los procedimientos que utilizamos. Hay una serie de procedimientos. Por ejemplo, todos los médicos rehabilitadores están en la facultad de poder hacer para el dolor lo que es pues la acupuntura corporal, la auriculoterapia, el bloqueo, para poder hacer, ¿cómo se llama? Lo que se llama la acupuntura corporal, además de hacer la proloterapia, la neuroproloterapia. Y cada uno de esos son procedimientos. Fuera que el médico también rehabilitador, pues infiltra. El médico infiltra. Ah, bueno, pues si le digo cuánto vale, ¿cómo se llama un bloqueo? Yo voy a domicilio y hago un bloqueo y cobro 800 soles. ¿Y qué cosa hago? Solamente 5 centímetros de suero fisiológico y 5 centímetros de lo que es lidocaína, al 2% sin epinefrina, jeringa de 10 centímetros. La posición habitual y se acabó el dolor, ¿no? Y resuelvo el problema. ¿Bien? De eso se trata, pues, medicina física y rehabilitación, ¿no? ¿Cómo empieza la medicina física y rehabilitación? Hay un adagio que dice, el conocimiento del pasado es la clave del presente y del futuro. Se dice que la medicina física y rehabilitación se inició 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y que esto se inició pues en la prehistoria. Y se inició con una técnica que era el frotamiento energético, que actualmente nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, cuando alguien va caminando y se choca con alguien en la pierna, le produce un dolor. Inmediatamente, ¿qué hace? ¿No? Se frota, lo que quiere decir se soba. ¿Y por qué se soba? Porque le está indirectamente, está estimulando los vasoreceptores cutáneos, estimulan por vía ascendente, van por el fascículo córtico espinal posterior, hacen una sinapsis en la médula espinal y llegan hasta la parte del tronco encefálico, donde está el tálamo óptico, y se produce la teoría de la compuerta. ¿Qué cosa quiere decir? Que ya no deja pasar los estímulos dolorosos. Además de que a nivel cerebral estimula para que se produzca la mayor cantidad de endorfinas. ¿Qué cosa es la endorfina? Es parecida como la morfina, ¿no? Que sirve para el dolor. Entonces, esa es una fisiopatología rápida que les he dicho, que cómo empieza pues la medicina física y rehabilitación, ¿no? Con ese frotamiento energético, ¿no? Entonces, pero la medicina física y rehabilitación aparece pues en China, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu y con el ejercicio terapéutico y el masaje. Ojo, ejercicio terapéutico. Pregunta de examen, cuando le diga cómo lo inicia, yo le puedo poner ejercicio físico. No, ejercicio terapéutico. Ejercicio físico es el que usted va a realizar. El ejercicio terapéutico es un método, es una técnica, tiene un fin, ¿de acuerdo? Y con el masaje. Así empezó la medicina física. Y de ahí fue pasando, ¿no? A diferentes años, a diferentes pueblos, se mezclaban las actividades religiosas, ¿no? Y como los orientales, hasta la actualidad siguen empleando pues el agua, el sol, el aire, la tierra, con la única finalidad de poder mejorar, ¿no? Todas sus enfermedades. Por ejemplo, los griegos utilizaban en los templos con sus manantiales para recuperar a sus enfermos los ejercicios físicos. Ya desde esa época se utilizaba, mire, el agua. Se dice que la próxima guerra mundial creo que va a ser el agua y la otra creo que son por los acontecimientos, inventos y todas esas cosas. Pero ya les digo que el agua es lo que realmente utilizamos en rehabilitación. Es el agente físico más antiguo que hasta la actualidad lo utilizamos. Lo que pasa es que actualmente la tecnología ha avanzado tanto que hace una serie de equipos y utiliza la hidroterapia. Bueno, pues lamentablemente esta pandemia no nos ha dejado, ¿no? Visitar nuestro hospital de policía, pero nuestro hospital de policía tiene casi la extensión de 1 cuadra, que es hidroterapia. El día que no haya agua caliente, todos esos tanques se paran. Tenemos tanque de Havard, tanque de Whirlpool, piscinas terapéuticas, tanto para hombres, para mujeres. Tenemos el tanque de Hidrotrack, ¿no? Entonces, el agua la utilizamos a una temperatura de 37.7 grados centígrados y mediante un tipo de masaje. Hasta el siglo V, que ya con Hipócrates había la concepción del empleo de los medios físicos mediante el régimen higiénico dietético, con la finalidad de que el hombre tenga una mejor salud. Hipócrates utilizaba el agua fría para los dolores articulares, ¿no?
por estas enfermedades de hiperuricemia, la gota, cuando hay contracturas musculares, así como el baño marino, para los eczemas y las heridas infectadas. A ver, para todos los deportistas, todos los que siguen a la selección, ¿no? Peruana. La selección peruana utiliza la hidroterapia. Acá hemos dicho contractura muscular. Todos los jugadores que debutan en la selección peruana tienen un tanque especial de hidroterapia que es hasta el pecho, por debajo de la tetilla, donde ingresan, y es agua helada, donde todos los pacientes que son, en este caso, los deportistas, tienen que ingresar por especie de 5 a 8 minutos, dependiendo ya previamente de su frecuencia cardíaca y todas esas cosas, para descontracturarlos, porque imagínense esos músculos tan agotados, cuántos golpes han recibido y todo. Entonces, para hacerlo de una manera integral, lo someten a estos tanques de hidroterapia con agua fría. Entonces, se utiliza hasta la actualidad, ¿no? Se utiliza el baño marino para las dermatopatías, para los eczemas, para las heridas infectadas, ¿no? Hay mucha gente que se corta en la playa el pie y se mete al mar y no sabe cómo, pero el sagrado le paró y después ni siquiera se le infectó. Y bueno, pues nos remontamos a esta época antigua por Hipócrates. Luego venían los romanos, ya ahí se practicaba la gimnasia, el hidromasaje, quiere decir el movimiento del agua, el masaje con el agua. Se hacían estiramientos, masaje, aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios, sobre los masajes, ¿no? Para los diferentes tipos de enfermedades. La utilización del agua a través de sus diferentes baños que acabamos de mencionar. En la Edad Media, ya acá cambió un poquito la cosa. Se daba más importancia al alma que al cuerpo. Se siguieron utilizando el agua, muy pocos ejercicios. Los árabes también utilizaron los ejercicios y la hidroterapia. Quiero volver a recalcar que miren cómo los ejercicios terapéuticos, como el agua, a través que le llamamos hidroterapia, en el través de la historia se ha seguido utilizando. Hasta la época del Renacimiento, que le da mucha importancia a la actividad muscular. Aparece Leonardo da Vinci con sus diferentes anatomías, el uso de los ejercicios físicos, la hidroterapia y la natación. Ya hasta el siglo XVI, donde se da importancia al ejercicio terapéutico. Aparece el primer tratado, que es el libro del ejercicio corporal. Ya en esa época aparece William Gilbert, que utilizaba la electroterapia y el magnetismo. En esa época se llamaba magnetismo. Hoy en día seguimos utilizando estos agentes físicos, le llamamos electroterapia, electropuntura, le llamamos magnetoterapia. Ustedes van a escuchar a los traumatólogos cuando dice fractura no consolidada, retardo de la consolidación. Señora, vaya a buscar donde rehabilitación tenga magnetoterapia. ¿Por qué? Porque la magnetoterapia hace que acelere el proceso de consolidación, estimula cuando hay un retardo del proceso de consolidación. Miren cómo utilizamos, ¿no? Todos estos agentes. La electroterapia para los músculos paralizados, cuando hay parálisis facial. Bien, hasta el siglo VII, Galileo y Descartes, ya acá se estudiaba, ¿no?, el funcionamiento muscular mediante las tensiones, la fuerza y la ley de la palanca. Se utilizó en esa época la balnearioterapia, lo que hasta hoy día utilizamos. Hasta hoy día utilizamos la balnearioterapia. Acá nomás cerquita vamos a lo que es Amala, para ir para adentro. Ahí hay una laguna e inclusive hacen hasta fangoterapia. La gente va a la laguna, saca ese barro que se va a echar en toda la parte del cuerpo, en la cara, dice que tienen propiedades, ¿no?, para la piel, tienen propiedades, ¿cómo se llama?, para las articulaciones, que calman los dolores, ¿no? Algo parecido como la arenoterapia. Ustedes van un poquito más al sur, llegan a Ica, llegan a la laguna de Huacachina. Ahí están las dunas. Esa es una arena especial, ¿no? Porque ahí se hace, como se dice, tabla en arena, porque esa es una arena especial y cuando ustedes van bajando, ahí van a encontrar un montón de sombrías y unas fosas y unos señores con unas lámparas. ¿Qué pasa? Que todas las personas con diferentes tipos de dolores van y se entierran en esas fosas hasta el cuello y con esas sombrías por especie de 1 hora. 5 soles vale la enterrada. ¿Y qué es lo que pasa? Que les calman los dolores. ¿Qué dicen los antiguos? Dice que antes, toda esa época, toda esa duna, toda esa arena, porque ahí es donde se hacen esos entierros, ¿no? Dice que eso era agua y que esa agua tenía propiedades
tenían propiedades, una serie de alcaloides que eran para el dolor y una serie de azufres que también eran para la piel. Entonces, las personas que tienen artrosis, artritis y se ponen en esa, después salen reconfortados y toman menos cantidad de pastillas o no toman todo el día. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan, que todavía existe en nuestro país, ¿no? Lo que llamamos la naturaleza, la balnearioterapia, la arenoterapia. En el siglo XVIII ya está Federico Hosman, acuérdense que hay un reflejo de Hosman, se refiere a esto, que describe la importancia del ejercicio físico en la higiene de la vida diaria. Hasta el siglo XIX se da la importancia al ejercicio físico. Aparece la gimnasia y por primera vez aparece este término que se llama kinesioterapia. Lo que ustedes escuchan ahora cuando están en una competencia deportiva, por ejemplo, en la selección peruana dice, entra el kinesiólogo. Viene de esto, pues, kinesioterapia. Significa movimiento. Es la persona que restablece el movimiento que ha sido interrumpido, ¿no? Antiguamente, pregúntele a su papá, ¿cómo le llamaban al kinesiólogo? El aguatero. Entre el aguatero, decía. Le llevaba agua al paciente, a los jugadores, y al mismo tiempo le masajeaba el pie, el tobillo, lo que quería, y nuevamente lo volvía al juego. Y aparece Galvani, aparece Volta, con el uso de la corriente galvánica. La primera corriente o la primera electroterapia que apareció fue la galvánica. Y de ahí ahora han aparecido una serie de corrientes como la corriente T, corto periodo, largo periodo, interferenciales, en fin, hay una serie de corrientes. Y aparece también Faraday con la corriente para los músculos paralizados. Entonces, miren, en el siglo XIX, así como se da importancia en esa época para eso, nosotros también, todas las guerras siempre te traen algo bueno. El hospital de policía, cuando fue la época del terrorismo, fue constituido como, después que pasó, el primer hospital de rehabilitación de todo el Perú. ¿Por qué? Porque cada paciente, todos los pacientes que caían en guerra acá en el Perú, los llevaban a Estados Unidos. Y Estados Unidos cobraba más de 100, 120 mil dólares por cada paciente. Entonces dijeron que vayan los médicos a entrenarse, que se tome una foto igualito como estaba allá el hospital John Hopkins donde estaba, y que nos hicieran acá igualito. Entonces votaron la biblioteca, la panadería, la farmacia que estaban en el subterráneo y nos hicieron un servicio de rehabilitación igual. Y los médicos que se habían preparado en esa época. Entonces, nosotros ganamos todas esas cosas. Por eso tenemos esas rehabilitaciones. Y por esa guerra también salió esta ley de protección de discapacidad para las personas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bien, entonces no nos olvidemos pues que en el siglo XX ya estalló la Primera Guerra Mundial y ellos se incrementaron el uso de los ejercicios físicos con la única finalidad de poder rehabilitar rápido a sus pacientes para que, ¿cómo se llama?, puedan volver nuevamente al campo de batalla o para poderlos rehabilitar para la vida. Se desarrollaron muchas técnicas de cinesiterapia, lo mismo que hicimos nosotros en nuestro departamento. Se dio importancia a las técnicas de relajación. Aparece, ¿no?, lo que es el reflejo de Cherriton, la técnica de Cherriton, que es para relajar. El estudio de reflejos normales y patológicos. Aparece Germán Cava. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene un DBC isquémico, ojo, ya no digan ACV, DBC isquémico, entonces de repente como consecuencia voy a tener una hemiplegia, entonces lo que le llamamos un derrame cerebral, entonces hay que decir, pues, hay que hacer el método de Boba, método de Cava, método de Bruto, método de Frenkel, método de Castillo Morales, o hay que hacer el método de Cava, que es el reflejo de extensión, inflexión y tónico, ¿ya? Que algunos lo conocen como facilitación propioceptiva. Hasta el año 1917 aparece el primer ultrasonido. Ese es otro de los agentes físicos no ionizantes que nosotros mucho utilizamos. Pero así como el oftalmólogo, el cirujano, ¿no? Emplea, ¿cómo se llama? Su láser, rehabilitación también utiliza un láser. Cuando tengo una parálisis facial que no responde con otros agentes físicos como la electroterapia, la magnetoterapia, utilizo yo, ¿cómo se llama?, lo que es el láser. El primer láser que salió fue el láser de Rubí. Bien. Entonces, vamos a decir cómo trabajamos en rehabilitación.
A nosotros en rehabilitación no nos interesa mucho el diagnóstico de la enfermedad. A nosotros nos interesa más el diagnóstico de discapacidad. Los signos y los síntomas que son para el diagnóstico de la enfermedad no son iguales a los signos y síntomas para el diagnóstico de discapacidad. A ver, un ejemplo para poder interpretar. Si un paciente ha sufrido una fractura de húmero derecho y de repente como consecuencia de esa fractura diaficiaria se ha producido una lesión del nervio radial, quiere decir que tengo mi muñeca caída, muevo mi dedo pero no puedo hacer la extensión de muñeca, yo estoy preocupado. Ya no me interesa mucho el diagnóstico de fractura de húmero. A mí lo que me interesa es la discapacidad. Y entonces yo le tengo que preguntar, señor, ¿es derecho o es izquierdo? Imagínense esa pregunta estando en emergencia. Este está loco, ¿para qué pregunta eso? Porque yo depende de la discapacidad. Si el paciente es diestro, significa que te va a tener más discapacidad si el paciente es izquierdo, por decir. Porque todas sus actividades de la vida diaria más lo hace con la derecha. Entonces, las preguntas, los signos, los síntomas son diferentes. Yo tomo como referencia el diagnóstico de enfermedad, pero lo que más me interesa es el diagnóstico de discapacidad. ¿Ya? Por favor. Es importante evaluar las capacidades residuales. A ver, esto se ha lesionado. ¿Qué cosa me ha quedado? ¿Qué músculo de este grupo de músculos? Tengo el cuádriceps que se ha lesionado. Pero ¿todos están afectados? ¿El recto anterior, el vasto externo, el vasto interno, el saltorio? ¿Todos? No. El vasto interno es el único que se ha salvado. Como ese queda, eso es una capacidad residual, a eso voy a estimularlo. Voy a trabajarlo para disminuir esa discapacidad. Por eso es importante en la historia clínica siempre poder identificar la discapacidad. Cuando vienen, por ejemplo, los pacientes vienen están en neurología, le ha dado un derrame, dice. Vienen una silla de ruedas, a mí me interesa. ¿Qué discapacidad? A mí ya no me interesa si el DBC isquémico en ese momento ha sido trombótico, embólico, ¿no? Hemorrágico. No me interesa, lo que me interesa ver, ¿el paciente deambula? No, tiene una discapacidad de la locomoción. ¿El paciente qué? ¿Habla bien? No, no habla bien, tiene disartria o tiene afasia. Entonces tiene una discapacidad de la comunicación. Y así otra discapacidad. Entonces me interesa identificar, porque yo soy, como el médico rehabilitador, es el que lo va a hacer que el paciente pueda sentarse bien, pararse bien y caminar dentro de las limitaciones que tiene. ¿Okay? En esa evaluación de la historia clínica se hacen varias evaluaciones, ¿no? Además de hacer las evaluaciones, porque es importante. El médico rehabilitador, miren, ¿por qué es importante? Porque yo puedo tener un paciente hemipléjico derecho. El médico rehabilitador es el que va a hacer el programa. El médico rehabilitador es el que va a hacer el tratamiento, y el tratamiento es un programa. Pero no todos los programas son igualitos para todos los pacientes, porque yo puedo tener un paciente que tiene una fractura de la cadera, que lo han operado y tiene una prótesis, pero un paciente de ellos que tiene el mismo diagnóstico de la cadera, de repente tiene 3 bypass. Tengo otro paciente que tiene fractura de la cadera, pero de repente tiene fibrosis pulmonar, o de repente tiene marcapaso, o que además de eso el paciente tiene, ¿no? Prótesis de rodilla del mismo lado, del lado contrario. Entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que hacer una evaluación integral, tenemos que hacer estas 5 evaluaciones. Tenemos que hacer una evaluación funcional. La evaluación funcional es de acuerdo a la Cruz Roja, que hay una serie de parámetros que se tienen en consideración. La evaluación física, hacemos lo que es el test muscular, el test articular, el test de la marcha. Cada una de estas evaluaciones, ¿no? Las hace el licenciado. El médico también las tiene que aprobar, ¿ya? Le hace una evaluación ocupacional. El licenciado en terapia ocupacional, ¿a qué se refiere más o menos ocupacional? A ver, el señor se viste solo, come solo, sea solo, por decirle, ¿no? Unas evaluaciones. La evaluación psicológica por el licenciado de psicología. ¿Qué significa? Yo no voy a poder rehabilitar a este paciente si este paciente, pues, ustedes lo ven, malaseado, ve a las personas que son sus familiares, se pone a llorar. Entonces, si el paciente está deprimido, si el paciente está ansioso, no va a colaborar al tratamiento.
y entonces no voy a llegar a conseguir los objetivos ni tampoco a las metas. Entonces necesito un paciente que esté bien anímicamente, esté bien psicológicamente. Necesito la evaluación socioeconómica. Hoy en día, pues, los pacientes que son de ya de edad avanzada, a veces los dejan solos, porque todavía tienen fuerza suficiente. Y todos los hijos se van al extranjero. Nadie se acuerda de su padre. Por eso muchos están en las casas de reposo. Y a veces llegan a nuestro hospital y no sabemos si ese señor no tiene familia, es indigente, ¿no? Es miembro de la policía, ¿quién le cobra la plata? Padecía de una serie de cosas cuando realmente lo tenía. Entonces es la persona de servicio social que hace ese estudio, o a veces la asistente social es un paciente joven, ¿no? Y queremos regresarlo a trabajar, la asistente social está preocupada, él va a la institución, pregunta en qué sitio, dónde lo podemos localizar para que pueda reinsertarse nuevamente al trabajo. Entonces todos apuntan a un solo objetivo, a una sola meta de poder reinsertar, de poder disminuir, ¿no?, las limitaciones para que ese paciente sea independiente, pueda mejorar su calidad de vida. Entonces el diagnóstico en medicina física y rehabilitación, ¿no?, se tiene en consideración el diagnóstico de enfermedad, pero el que más nos importa, el que más nos interesa es el diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía, entendiéndose de ya que deficiencia es una secuela patológica, que discapacidad es el aspecto funcional y que la minusvalía es el aspecto social. Antes de poder hablar cada uno de estos de una manera un poco más amplia, les quiero hacer un ejemplo. Imagínense, la deficiencia, si ustedes ven un paciente amputado, ese paciente, ustedes lo ven nomás, ahí es una deficiencia. Señor, camine, no puede caminar como una persona normal, va a saltar, va a usar muletas, ¿no? Eso ya se transforma, ese paciente de deficiencia, en una discapacidad. Por eso hablamos del aspecto funcional. Entonces, para que haya una discapacidad, tiene que haber deficiencia, ¿de acuerdo? Y para que haya minusvalía, significa que se refiere, ¿no?, alguna limitación, se refiere al aspecto social, cuando dos personas no pueden competir porque algo está sucediendo. Ahora lo vamos a ver de una manera un poquito más explicativa y amplia. ¿Qué cosa es una deficiencia? La deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Eso es una deficiencia. Entonces, a usted cuando le sacan el apéndice, ya tiene una deficiencia. Cuando a usted le saca la vesícula, es una deficiencia. A usted se hacen una nefrectomía, es una deficiencia. A usted le amputan un dedo, tiene una deficiencia. ¿De acuerdo? Tiene características, pueden ser temporales o definitivas. Yo puedo tener un esguince de tobillo, me han enyesado, tengo una discapacidad, tengo una deficiencia, pero es temporal, no es definitiva. ¿De acuerdo? Esto tiene una característica que a veces exterioriza un proceso patológico. También puede reflejar la perturbación de un órgano, pero no necesariamente revela una enfermedad. Entonces acá les he dejado unos ejemplos, como por ejemplo la pérdida de una extremidad, un brazo, un antebrazo, una pierna, un pie, es una deficiencia. La deficiencia sensorial, visual, auditiva, anomalía genética, ¿no? Por ejemplo, los síndromes de Down, ¿no? Los síndromes de Down es una anomalía genética. Estamos hablando de una deficiencia. Ellos tienen una deficiencia, ¿no?, de tipo mental, ¿no? La deficiencia de tipo mental. ¿Cuáles son los tipos de deficiencia? Las deficiencias pueden ser intelectuales, pueden ser psicológicas, pueden ser del lenguaje, de la audición, de la visión. Entonces, todos los que usan correctores de lentes son deficientes. Si yo les retiro en un examen sus anteojos, no van a poder competir con sus demás compañeros porque no van a ver bien los números ni van a leer bien. Esa es una deficiencia, ¿no? Que se corrige la deficiencia cuando usted se aplica sus lentes. Entonces, pero si usted no puede competir con la otra persona, estamos hablando ya de una minusvalía. Entonces, quiero hacer un hincapié. Cuando usted dice deficiencia del lenguaje, vamos a suponer que le cortaron la mitad de la lengua. Esa es una deficiencia del lenguaje. Pero cuando usted le dice que hable,
ya no se llama deficiencia, se llama discapacidad, pero tampoco no es discapacidad de lenguaje, sino es discapacidad de la comunicación. Por favor, esa es la única deficiencia que cambia de nombre. Entonces, acá hay una deficiencia, si le cortaron la lengua, ¿no? Si usted no habla bien porque tiene frenillo sublingual, estamos hablando de una deficiencia. La deficiencia de audición, de la visión, musculoesquelética, no puede caminar bien, tiene de repente una polineuropatía, deficiencias viscerales, deficiencias generalizadas. Acá les traigo un cuadrito. Este es un cuadro del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Estoy hablando del CONADIS. Ellos hicieron este estudio y ellos sacaron este cuadro, donde esta inscripción que tienen ahí desde el año 2000 hasta el 2014, miren, sale acá que la mayor cantidad de personas discapacitadas que se han inscrito son hombres, 59.68%, y las mujeres el 40.32%. Pero estos son los que se han inscrito. Pero el INI hace un censo y ellos sacan que la mayor cantidad de personas discapacitadas son las mujeres y el hombre está en el segundo lugar, ¿no? Asimismo, el INI, con todos los que se habían inscrito durante esos 4 años, desde el 2000 al 2014, ellos también han podido registrar cuáles son los grupos etarios que mayor frecuentemente presentan las discapacidades. Y entonces encontramos que entre los 30 y 44 años hay un 22.23% mayor cantidad de discapacidad. Y luego le sigue lo que es entre 45 y 59 años con 21.13%, y luego le sigue de 60 o más años a más. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice este cuadro estadístico. Cuando una persona tiene una deficiencia, no solamente puede tener una, puede tener 2, puede tener 3, 4 deficiencias, y todas se tienen que consignar, ¿de acuerdo? Y entonces ellos también hacen acá su cuadro estadístico, donde dice el hombre con una deficiencia es mayor el porcentaje que en las mujeres. Con 2 deficiencias siguen los hombres con 59.07% y las mujeres con 40.93%. Miren, han apuntado o han anotado hasta con 4 deficiencias. Y cuando tienen 4 deficiencias, sigue predominando los hombres con 57.04% y las mujeres con 42.96%. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando existe una deficiencia o una discapacidad, no solamente existe una, pueden existir 2, 3, hasta 4 deficiencias que ya se han registrado. Acá, en este nuevo cuadro, ¿no? El CONADIS, por ejemplo, nombra, ¿no?, según los tipos de deficiencia. Entonces, para ellos, las personas que con mayor deficiencia se han registrado son con las deficiencias musculoesqueléticas, con un 60.63%. Y con la deficiencia de la visión, un 63%. Y de la audición, un 57.4%. Eso nos quiere decir en este cuadro, ¿no? Donde hay un sombreado de gris y un sombreado rojo, que el gris es para el hombre y es la mujer en menor porcentaje. Pero lo que quiero que recuerden es que la musculoesquelética es el mayor porcentaje de deficiencia que se ha registrado. Ahora vamos a entrar a lo que significa discapacidad. ¿Qué cosa es una discapacidad? La discapacidad se refiere a la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona o para un ser humano, ¿no? Acuérdense que hemos dicho que el ser humano es el que nace y luego el ser humano sigue evolucionando, pero ya se transforma en persona, ¿de acuerdo? Porque donde tiene que competir con la sociedad, donde tiene que tener una serie de aspectos, ¿no?, de la sociedad. Entonces la discapacidad, ¿no?, pueden ser, también tiene características como la deficiencia, pueden ser temporales, pueden ser permanentes. Les dijimos en antes que yo puedo tener un esguince de tobillo y no puedo caminar bien. Entonces, ustedes saben que la marcha tiene unos pasos, ¿no? Lo que es el patrón de la marcha. Pero acá el paciente va a estar saltando o va a caminar con muleta, o sea, no camina bien.
entonces tiene una discapacidad, pero va a ser temporal, no va a ser permanente. Pasan algunos meses, 2, 3 meses, y el paciente después camina sin muletas, sin nada, y como si no hubiese pasado nada. Entonces, por eso es que hablan de que la discapacidad también puede ser temporal, puede ser permanente. ¿De acuerdo? Ahora, yo les digo, cuando yo me retiran los anteojos y no veo bien, yo tengo una deficiencia y tengo una discapacidad. Pero cuando a mí me ponen mis lentes, entonces significa que yo puedo ver mejor, puedo leer. Entonces, mejora la deficiencia, mejora la discapacidad, mejora el grado, ¿no? Entonces, pueden ser reversibles, pueden ser irreversibles, pueden ser progresivos, pueden ser regresivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, reversible. Puede ser que le dé una parálisis facial, tiene usted una discapacidad para hablar, para comer, ¿no? Es reversible. Pero también puede ser irreversible, que le puede quedar una secuela. Puede ser progresivo y regresivo. Puede usted tener una esclerosis múltiple y pues le ataca el cerebro. Se activa la enfermedad, la efervescencia de la enfermedad, y usted lo van a ver que está en cama, cuadriparético. Y después va a caminar solito como si no tiene nada porque ya bajó el poder. Entonces, cada una de ellas pues representa la objetivación de una deficiencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. No puede haber discapacidad si no hay deficiencia. Lo que le dije, el ejemplo práctico. Si un paciente usted lo ve sentado y está amputado, ahí es una deficiencia. Señor, camine, ya se convierte la deficiencia en discapacidad. Y si le digo, señor, a ver, corra, y lo pongo en competencia con otro, esas cosas, esa competencia ya es una desventaja para él que no puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo que le he puesto acá para que sufre una amputación de miembro inferior. Hay tipos de discapacidades. Así como había tipos de deficiencia, hay tipos de discapacidad de la conducta, de la comunicación. Por ejemplo, en la conducta, los pacientes que tienen esquizofrenia. Ese paciente que ustedes han ido, han escuchado en las consultas, dice, doctor, lo traigo a mi hijo porque tiene 18, 19 años, se levanta en la madrugada, quiere tumbar la puerta, convea la pared, no duerme, dice que escucha voces, oye voces. Entonces estamos hablando de una esquizofrenia. Y esa esquizofrenia es una discapacidad de la conducta. Discapacidad de la comunicación. En antes dijimos que la deficiencia se llama deficiencia del lenguaje. No es deficiencia de la comunicación, es discapacidad de la comunicación. La locomoción, que no pueden caminar, ¿no? No es que tenga una discapacidad motora, esa motora se convierte en la locomoción. Discapacidad de la disposición corporal, la destreza, ¿no? Del cuidado personal, de la higiene que no se pueden hacer, ¿no? Esos son los tipos de discapacidades. Acá tenemos unos cuadritos de, ojo que cuando les dicen limitación, limitación igual discapacidad. Discapacidad es igual a limitación. Entonces acá la discapacidad, miren, también así como habían deficiencias, una deficiencia, dos deficiencias, tres deficiencias, también esos mismos cuadros se convierten en limitación o discapacidad. Acá para ellos ponen una limitación que debería ser una discapacidad, dos discapacidades, ¿no? Estos pacientes, ellos se los han rotulado que pueden tener hasta 4 limitaciones o más que puede tener, ¿no? Y cada uno con su porcentaje tanto para hombre como para mujer. Y esas limitaciones, también igualito como la deficiencia, nosotros vimos que la deficiencia en primer lugar estaba lo de la locomoción. Acá ya no es que la locomoción, sino que es la comunicación. La primera discapacidad que se ha registrado en el CONADE es la de la comunicación. Y en segundo lugar, la locomoción y luego de la destreza, ¿no? Ese es el cuadro que nos manifiesta el CONADE. Miren acá, nos dice cuál es la alteración o cuáles son los diagnósticos que alteran la función de la parte intelectual. Entonces, la función intelectual, ¿no?, se afecta y nos va a dar una serie de patologías. Miren cómo el 92%, ¿no?, produce retraso mental. Y el retraso mental me produce una discapacidad intelectual. En nuestro país existe una gran cantidad de retardo mental.
Lo que pasa es que esto es un problema de salud pública y nadie pues lo quiere hacer ver, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Porque el retardo mental, ustedes no lo pueden ver. Ustedes ven a un individuo que tiene 4 extremidades, que tiene pues su pelo, se viste bien y todo, ¿no? Pero sin embargo, pregúntele de dónde vienen, ¿no? Vienen de provincia, vienen el mayor porcentaje de partos en provincia o a nivel general, casi es un 47%. ¿Y dónde dan a luz? Con la comadrona, con la curiosa, nacen con una hipoxia cerebral y entonces ahí está el retardo mental. Y por eso es que ese es el que maneja el micro y que se sube a la vereda en el paradero y te mata. O es aquel que violó a su hija, esto. ¿Por qué? Porque tienen esta condición de retardo mental. Aquí en nuestro país no está considerado esto, ¿no? Como realmente que si fuera un problema de salud pública. Por eso pues los candidatos van y se aprovechan. Le dan un 50 soles y votan por ellos. Porque existe cantidad de retraso o retardo mental, ¿no? Un 92%. Y además de la alteración de la intelectualidad, además del retraso mental, existe, pues, por ejemplo, en un menor porcentaje, ¿no? Las anomalías cromosómicas, como es, por ejemplo, el síndrome de Down. Todos los síndromes de Down generalmente tienen retardo mental, ¿ya? Entonces después viene lo que es el autismo, ¿no? O estigma de autismo, o el síndrome de Asperger, ¿no? Con un 4.3%. Entonces, eso nos da una discapacidad intelectual. Este es otro cuadrito donde acá tenemos una, ¿no? Ya alteración de la función mental. Y miren, ¿no? Es una discapacidad mental. La discapacidad mental, vemos acá que en un gran porcentaje, miren la cantidad de esquizofrenias que hay. Todos los pacientes que, las epilepsias, todos los pacientes que tienen un síndrome epiléptico son pacientes discapacitados y son pacientes que deben estar codificados en CONADIS. Miren los que se han inscrito, un 46.95%, seguido de lo que es la esquizofrenia, con 35.36%. Son pacientes discapacitados, son pacientes que están afectados, tienen una discapacidad mental, las epilepsias, las esquizofrenias, ¿no? O otros trastornos mentales. Entonces, existe buena cantidad. Estos son los que solamente están registrados. Y los que no están registrados, aquellos que no saben dónde inscribirse, aquellos que ni saben cómo inscribirse. Entonces, es un problema de salud pública. Luego tenemos la discapacidad que afecta a la función auditiva. Miren, pues, el 62.0%, ¿no? Una hipoacusia conductiva o neurosensorial. El 39.99%, otros tipos de hipoacusia. Miren la cantidad de poblaciones que tienen con este tipo de alteración auditiva. Un 12.512 en esa época. Y acá tenemos la función visual. Miren, el porcentaje. Los pacientes que tienen discapacidad ceguera de ambos ojos, un 30.02%. Miren la cantidad de pacientes que tienen ceguera de ambos ojos. Con un solo ojo, 27. En segundo lugar, 27.13%. Y en tercer lugar, ¿no? La ceguera de un ojo más una visión subnormal, un 15.02%. ¿Ya? Y acá tenemos lo que es cuando se afecta la función musculoesquelética, ellos también tienen un cuadro. El mayor porcentaje de afectación de la función musculoesquelética son las paraplejías. Quiere decir que hay más parapléjicos que cuadriplégicos. Parapléjico, un 51-23%. Segundo lugar, las monoplejías. Por ejemplo, una parálisis braquial obstétrica o un accidente. Segundo lugar, con 25.07%. Y una cuadriplejía, un 19.31%, ¿no? Que es eso. Eso es. Los grados de discapacidad son 4. Los grados de discapacidad son 4, ¿no? 0, cuando no hay ninguna discapacidad. 1, con discapacidad independiente. 2, con discapacidad autosuficiente. ¿Esto qué significa? Independiente. Independiente es cuando realmente, ¿no? El paciente hace casi todas sus actividades de la vida diaria solo o utilizando
algún ortético, llámese un bastón, una férula, lo que sea, pero realiza las actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Sin eso. Y el grado 2 es cuando el paciente está discapacitado, pero es autosuficiente. Quiere decir que ahí para poder hacer las actividades de la vida diaria requiere de un uso de una ayuda biomecánica. Por ejemplo, para caminar necesita un bastón, si no, no puede caminar. Pero es autosuficiente. Estamos en el grado 2. Y el grado 3 es cuando el paciente, además de utilizar ese ortético, necesita ya a una persona con mucho más tiempo para todas las actividades de la vida diaria. Llámese actividades de la vida diaria, pues el comer, vestirse, asearse y todas esas cosas. Esta es una clasificación de la discapacidad que es una clasificación que le tiene que ver todo lo que es la funcionabilidad, ¿no? La funcionalidad, donde hay códigos y gravedades que nosotros lo utilizamos para poder graduar la discapacidad. Entonces, hay de 0 hasta 6 grados. Entonces, por decirle, ¿no? ¿Para qué necesito esto, doctor? Ah, porque dice, a ver, acá le voy a decir, cuando un paciente quiere ir en el metropolitano, ahí dice bien claro, no pagan pasaje los pacientes que tienen discapacidad con el grado grave. Pero si tiene moderada, tienes que pagar. Si tiene leve, tienes que pagar. Para eso sirve lo que es, ¿no? Esta graduación. Se utiliza teniendo en consideración las actividades de la vida diaria. Entonces, se las he traído para que ustedes las puedan observar, que para qué sirven las graduaciones, para qué sirve. La población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, de acuerdo a la gravedad, ellos también sacaron un cuadro donde vieron que realmente la discapacidad moderada, ¿no? Equivalía a un 44.01%. Y que la severa, 35.65%, y la leve, 19.01%. Entonces, esta es la cantidad que realmente había, ¿no? En los pacientes, ¿ya? Así que les tengo que decir que esta es la graduación. Esto es el certificado de discapacidad. Este es un documento legal. Este es un documento legal, es un documento administrativo, este es un documento que a nosotros no se nos ha ocurrido, sino que realmente, de acuerdo a la norma técnica del MINSA, ¿no? Da todos los entes que deben incluir en el certificado. El logo es de cada institución, significa que Salud tendrá su logo, pero después todo lo demás, el apellido, el nombre, el sexo, la edad, documento de identidad. Acá, por ejemplo, ven ustedes que dice diagnóstico de daño y diagnóstico etológico. El ejemplo, por ejemplo, dice diagnóstico de daño, hemiplegia espástica derecha. Diagnóstico etológico, accidente cerebrovascular, cada uno con su CIE 10. Además de eso, le agregamos afasia de expresión, ¿no? En los diagnósticos de daño, que como consecuencia de la etiología de este accidente cerebrovascular ha ocasionado esto. Y luego viene más abajo las deficiencias. Y también están todas las deficiencias escritas, intelectuales, otra deficiencia mental, del lenguaje, la audición, la visión, las viscerales. Y dice, no hay deficiencia, deficiencia ligera, moderada, tenemos que nosotros evaluar. Por eso, la norma técnica del MINSA dice que el certificado médico de discapacidad tiene 3 procesos: evaluación, calificación y certificación. O sea, yo como médico tengo que evaluar. Yo como médico de rehabilitación, además de evaluar, tengo que calificar. Y además de eso tengo que firmar, o sea, tengo que certificar. Y por eso tengo que hacer el llenado de todos estos ítems. Acá vemos nosotros lo que es las deficiencias. Acá viene la discapacidad de 0 a 6 grados, sin limitación, realiza o mantiene la actividad con ayuda, sin ayuda,
Y acá están todas las discapacidades de la conducta, la comunicación, cuidado personal, ¿no? Disposición corporal, la destreza y la situación. Y en la otra parte del certificado viene, si por ejemplo este es un policía, si el policía puede seguir trabajando o ya se va a retiro. Y si es un estudiante, si puede seguir estudiando, si no puede estudiar, si puede trabajar en el mismo trabajo o hay que reubicar a este trabajador, ¿no? Y que si utiliza algún elemento de ayuda técnica o biomecánica, acá podemos de colocar cada una de ellas, ¿no? Y al final vemos nosotros el grado de restricción en la participación, ¿no? Miren, y al final viene la huella digital, el colegio médico, ¿no? Acá viene la firma del médico que certifica, la firma del jefe del servicio o departamento, y acá viene la firma del director del establecimiento, o sea, el director del hospital. Hay 3 firmas, pero este es el médico rehabilitador que tiene que hacer esto, que tiene que firmar, ¿ya? Él sí puede hacerlo. Entonces, pero hay que tener cuidado. Miren, le voy a decir algo. A ver, este documento, fuera que tiene esos 3 aspectos, parámetros que se hace, evaluación, calificación y certificación, este es un documento que tiene valor legal administrativo, que se utilizan entre todos los concursos públicos. Yo tenía un alumno que no era en esta universidad y que resulta que era hijo de policía. Y entonces el papá se presenta con el paciente y dice que quiere una evaluación porque requiere un certificado. Y era un joven que había nacido, ¿no? Por una hipoxia neonatal con ya en esa época tenía una hemiplegia, ¿no? Espástica, ¿no? Del lado, ¿cómo se llama? Izquierdo. Y entonces él estudiaba medicina. Y le pregunto, ¿para qué quiere? No, es que me piden en la universidad. Y ya después uno fue indagando con este certificado de discapacidad. Si tú lo tienes, vas a entrar dentro de una recategorización para el pago. Así terminó medicina, con esa recategorización. ¿Y qué pasó? Terminó medicina. Cuando fue a hacer su internado, tenía su vacante aparte, porque era discapacitado. Cuando fue a hacer serum, igual manera, ya donde él escogía para hacer el serum. No entraba ni siquiera al sorteo porque era discapacitado. Y ya después vino del serum. Y entonces, vuelta me pide el certificado de discapacidad porque había pasado un año. Y me dice, doctor, necesito. ¿Y para qué le digo? Pero es que, doctor, voy a postular a la residencia. ¿Qué cosa dice en la ley de los discapacitados? Que todos los pacientes o todos los discapacitados que intervienen en un concurso público del Estado tienen el 15% de bonificación del puntaje general. ¿Qué significaba? Que tenía 15 preguntas a su favor, 15 puntos, ¿no? Bueno, pues con eso, ¿quién no aprobaba? ¿Quién no sacaba buena nota? Quería ser dermatólogo, ¿ya? Y llegó a ser dermatólogo. No contento con eso, agarró y dijo, ahora quiero otro certificado, doctor. Ya había pasado por un año. ¿Para qué? Voy a concursar. Y actualmente se encuentra trabajando en un hospital de salud. Porque ya le dije anteriormente que la ley dice que en los hospitales o en el establecimiento del Estado, el 5% de los trabajadores deben ser pacientes que tienen discapacidad y el 3% en particulares. Entonces, este es un documento legal. Este es un documento que si tú lo vas a falsear como médico, te puedes entreverar, que puedes llegar, te van a enjuiciar civil, administrativo y penal. Penal quiere decir cárcel. Así que es un documento legal. Este es el certificado de discapacidad. Este documento es el que yo necesito para poderme inscribir en el CONADIS. Y doctor, ¿y quién es el que da este documento? Todos los establecimientos que hemos dicho
Salud, MINSA, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y que lo tiene que firmar un médico de rehabilitación. Doctor, pero el médico de rehabilitación vamos a suponer que se trata de un problema oncológico. Ah, no, pues el doctor no sabe, pero el doctor solicita una junta, solicita un informe del oncólogo, y el oncólogo se reúne, el oncólogo, el médico rehabilitador, el que él determine, el director determine, se reúnen en una junta médica y llegan a determinar cuál es la discapacidad que tiene y se procede o no. Entonces, es ahí donde hacen la evaluación. El médico rehabilitador lo presenta y dice, este paciente tiene tantos años, tiene tal discapacidad, tal deficiencia, este paciente no puede trabajar o puede trabajar con tal y tal cosa. Plantea el caso, los médicos de las diferentes especialidades que se concursen van y entonces firman. Eso se llama junta médica especializada. Después de la junta médica especializada, viene este certificado de discapacidad. Después de este certificado de discapacidad que usted acá, lo lleva al CONADI. ¿Dónde queda el CONADI? Uno de su sede central queda en la segunda, tercera cuadra de la avenida Arequipa. Ahí queda. Usted va, se presenta con esto y le van a tomar una serie de datos y le van a entregar, en vez de esto, certificado, le van a entregar un carnet de CONADIS, donde dice su discapacidad, su grado y hasta cuánto tiene la validez. Normalmente son 5 años. ¿Ven? Así que no se olviden. ¿Y qué significa minusvalía? Es una situación desventajosa para un individuo, como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita el desempeño de un rol que se considera normal, ¿no? Teniendo en consideración, pues, aspectos como la edad, el sexo, problemas sociales, culturales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro de una minusvalía? A veces las chicas no hablan, ¿no? Por ejemplo, hay 3 chicas sentadas ahí y una de ellas agarra y le dice, pase el heladero y dice, 3 helados para mis amigos. Y entonces hay una que dice, no, yo no quiero. Le dice cualquier mentira. ¿Y qué es lo que pasa? Que no puede porque ella nunca le ha confiado a sus amigas que ella es insulino dependiente. No puede comerse el helado. Entonces, esa es una desventaja con sus demás compañeras. Si yo tengo 3 niños que están sentados y uno de ellos tiene una parálisis cerebral infantil, tiene una hemiplegia espástica, y sale una pelota, no va a poder correr a la igual que sus demás compañeros. Esta desventaja se llama minusvalía. No se olviden. Entonces, en rehabilitación trabajamos por programas. En medicina de rehabilitación se trabaja con programas. Entonces, no hay de que yo tengo que recetar una pastillita para hacer un programa. No, yo tengo que confeccionar el programa. Y el programa se confecciona teniendo en consideración el diagnóstico de discapacidad, el diagnóstico de enfermedad, todos los informes de lo que es el psicólogo, el licenciado en terapia física, el ocupacional. Entonces, es el programa, se trabaja el programa. Por eso es que hoy en día recién sale a conocer que dice el médico de rehabilitador, después que le dio el COVID, ¿no? Hace rehabilitación física, ¿no? Sí, pues, ya hace de que empezó la rehabilitación. Por eso también le digo a los médicos, ¿no? Que de repente les interesa la especialidad. Los médicos rehabilitadores también hacen su subespecialidad, ¿no? Así como, por ejemplo, el pediatra hace, ¿cómo se llama?, de neonatología, ¿no? Igualito. O como hace el cirujano, para ser cirujano de mano hay que ser cirujano. Acá también hay que ser médico rehabilitador y hay médico rehabilitador con la subespecialidad, rehabilitación cardíaca, rehabilitación neurológica, rehabilitación traumatológica, ¿no? Hay rehabilitación respiratoria. Entonces, ahora con los post-COVID, todo ese programa nosotros lo hacemos porque quedan con una serie de secuelas. Entonces, es importante el programa, es necesario, no solamente para determinar el diagnóstico de la enfermedad, sino el diagnóstico de la discapacidad. Eso es muy importante que nosotros tenemos que saber. Hay que determinar la pérdida específica de las funciones físicas, psicológicas, sociales y laborales, con la única finalidad de poder lograr un programa que elimine la discapacidad en su mayoría. Y hay que conocer cuáles son las capacidades residuales que podemos explotar en esos pacientes. Entonces, en medicina física y rehabilitación, trabajamos mediante un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, como lo quieran llamar, pero el médico rehabilitador es el que dirige
ese equipo, es el que hace concursar al licenciado de terapia física, ocupacional, al nutricionista, hace llamar al traumatólogo, al neurólogo, al pediatra, para poderle explicar sus inquietudes, qué cosa le quiere hacer, ¿no? Para poder hacer. Vamos a suponer, ¿no? Que yo tengo un paciente que tiene una parálisis cerebral y que para que su mano sea funcional, entonces yo le digo, hay que hacerle una transposición de tendones para que haga la prensión. Quiero transponer, ¿cómo se llama? Del dedo, ¿cómo se llama? Medio al primer dedo, los tendones para que haga la oposición, porque me interesa la funcionabilidad. Si tengo un paciente que de repente tiene un Guillain-Barré y se le va el tobillo, o ha tenido una polio y el tobillo se le va, quiero una artrodesis del tobillo. Si el paciente tiene una lesión ya de mucho tiempo de la mano por una lesión radial, mano en flexión, quiero una artrodesis de muñeca, le da mejor funcionalidad. Entonces los llamo a los especialistas para poderle proponer, ¿no?, la mejoría, para mejorar su calidad de vida, para hacerlo mucho más independiente de estos pacientes. Entonces, los concurso a todos los licenciados en terapia física. ¿Cuál es el objetivo y la meta de la rehabilitación? El objetivo es ayudar todos los que integran ese equipo multidisciplinario, es recuperar al máximo la funcionalidad y que por ende vaya a hacerlo independiente y con eso mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, psíquico, laboral, social y sexual, ¿no? Imagínense, si alguno de ustedes puede tener un papá que de repente tiene un DBC, tiene una hemiplegia, que hay que hacerle todo, hay que darle la alimentación, hay que bañarlo y todo, ¿no? Entonces, alguien no saldrá de la casa porque tiene que quedarse. Pero si trabajamos con la rehabilitación, si lo llevamos a sus terapias y lo vamos a recuperar, va a llegar que una vez que ese paciente va a caminar, va a asearse, va a comer solo, ya no necesita de quedarse nadie, se hace independiente. Por eso es importante la rehabilitación. Entonces, con la rehabilitación podemos prevenir, disminuir y mejorar todas las discapacidades que pueden haber. Las metas de rehabilitación, conseguir el máximo el nivel de independencia de su paciente, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. Ya hemos dicho que todos somos seres humanos cuando nacemos, pero de ahí nos falta evolucionar como persona. Todavía nos falta adaptarnos a esa sociedad, ¿no? Y por eso hablamos de persona, y por eso se habla de la persona con discapacidad, la persona con discapacidad, porque siempre a veces todavía tenemos esos prejuicios que nos burlamos de esas personas que le llamamos mal llamadas incapacitadas, deficientes, minusválidos, ¿no? Entonces, no es así. Y por eso vuelvo a recalcar que en el Perú el 13% de la población sufre de una minusvalía y un 31% de alguna discapacidad. Bien, señores alumnos, ¿cómo se llama? He terminado. Espero que lo que hayamos conversado haya sido de su agrado.